Hola, hola, hola. Después me di cuenta que yo estaba cantando la canción, no sé si me escucharon. Hola, Hola, Lilia. hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Este es el charlatómetro de Lilia. Es un gusto para mí, para Ale también, presentar hoy a Lilia Ledesma desde Argentina, integrante activa de la Escuela de Pejerreyes 2024. Y bueno, me mando, ¿no? Luego de hacer sus estudios en licenciatura en kinesiología, nuestra invitada trabajó más de 20 años en el sector de la salud. Eh, Más adelante, Lilia, o en el camino, Lilia se hace la pregunta, ¿cómo puedo ser mejor? Como respuesta va encontrando otras formaciones, como la biodanza, el enneagrama, Reiki, terapia floral y bioenergética, además de coaching ontológico, de los que no va a ir hablando. Experiencia que le ha ayudado como persona y en su camino con la Escuela de la Formación Humana Integral, MANAS, de la que sabremos un poquito más también. Fundada en el año 2008, o 7, 8 creo. Además de reconocerse como una persona altamente sensible, el acrónimo PAS, como coach ontológico PAS, Lilia dedica buena parte de su vida a acompañar personas altamente sensibles en la gestión de sus emociones y calidad de vida. Lilia es una mujer muy observadora, hasta el detalle, lo puedo validar. Es una persona inquieta y perfeccionista. Siempre se encuentra disponible para trabajar, para escuchar y también para aconsejar. Así, de manera especial, presento a Lilia Ledesma con su historia Abrazando la sensibilidad, creando una vida desde el corazón. Lilia, buen día. ¿Cómo Hola, estás hoy? hola Seba, hola Ale, hola a todos los que me están acompañando. Les agradezco muchísimo con todo mi corazón. Estoy muy emocionada. Posiblemente, no, no me adelanto. Estoy muy emocionada. Y Bien, bueno, genial. allá voy a contarles mi historia de vida, que es la propuesta de compartir con todos ustedes. Así que ahí Lilia, te vamos. dejo el espacio. Gracias, Eva. Gracias, Alex, por presentarme Fuerzas con tanto cariño. totales. Sí. Bueno, todos saben, pero igual me presento. Me llamo María Lilia Ledesma y nací en Resistencia Chaco, en el norte de Argentina, y vivo en la ciudad de Villa Carlos Paz, Córdoba, en el centro de Argentina, desde hace 23 años. Nací en una familia donde las palabras y los valores eran sagrados. Era una familia de clase media. Soy la hija del medio de 3 hermanos. Y en mi familia la lectura, el estudio, era todo muy natural, formarse, tener maestrías, reconocimientos. Por eso a mí también me encanta estudiar, leer, formarme, aprender. Siempre primero para mí, trascenderlo yo para después hacer formaciones y llevarlos hacia las otras personas en base a lo que a mí me gustó y fui eligiendo. Pero siempre estudiaba más, o sea, si tenía que estudiar algo, siempre me nutría más de otros autores para poder enriquecerme. Nunca rendí una materia en las escuelas y ni en la facultad, que me preguntaban cuántas veces vas a rendir, y yo les decía, es la primera vez que vengo. Y, y bueno, y así fue, porque me presentaba cuando me sentía segura y preparada. Y hoy quiero compartirles desde este lugar, bueno, en el cual atravesé toda mi juventud. Hoy le escribí una carta a mi niña interior y es lo que yo hoy quiero compartirles con ustedes, porque yo les quiero contar que desde nuestra juventud hemos atravesado muchas situaciones, pero 3 situaciones eh, fundantes para esta historia de quiebres, límites en los cuales la vida se detuvo, las palabras perdieron sentido y por lo que muchas cosas en mi vida cambiaron radicalmente. Así que allá voy. Querida Lilia,
Desde niña quise ser médica para acompañar a sanar a las personas, ¿te acordás? Comencé a estudiar medicina, y ya me emocioné. Comencé a estudiar medicina y en tercer año de mi carrera me quedé embarazada y me casé. Y ahí surgió en mí el miedo de no poder hacer todas las cosas, las dos cosas a la vez, ¿no? Yo tenía miedo porque como era extremadamente perfeccionista y quería hacer todo muy bien, así como me presentaron, pensé que no podía ser una buena madre y una buena médica. Así que yo sentí, desde mis pensamientos y mis ideas que tenía en ese momento, de que no podía hacer las dos cosas a la vez. Y sentí que tenía que elegir. Y elegí estudiar licenciatura en kinesiología, dejé medicina, decidí tener a mi hijo y estudiar licenciatura en kinesiología con la idea de que no me iba a exigir tanto ni estar de guardia y de esa manera podía ser una buena madre y una buena profesional en salud, una profesión que abracé y elegí desde donde yo iba a hacer mi aporte al mundo. Nada más lejos de lo que sería mi vida, porque como me gusta estudiar, investigar, leer, aprender y saber todo sobre el ser humano y su integridad para ser feliz, es que paso gran parte de mi vida buscando, encontrando, aprendiendo miles de recursos, primero como procesos personales, como les dije, atravesando yo, y después como formaciones profesionales. Viví varios años trabajando como kinesióloga, estaba convencida de que cualquier patología podía ser sanada, porque para mí, que en ese momento, el cuerpo humano era solo eso, era un cuerpo, tal como había aprendido en la facultad. En ese momento todavía era una persona muy dormida de conciencia y todavía no había llegado mi momento de despertar. Tenía un centro médico kinésico en el cual desde el inicio trabajé con grupos, daba la preparación prenatal, gimnasia médica, atendía el consultorio, hacía todo, multifacética, era buena mamá, era buena profesional, iba por todos lados. Y por temas después de salud de mis hijos, que en ese momento ya tenía 2 hijos, una nena y un varón, la indicación médica por esos temas de salud era irme a vivir a un lugar más seco, porque el norte es muy húmedo. Así que de ahí surgió la idea de venir a vivir a Villa Carlos Paz. Así que vendí todo y en Carlos Paz comencé de nuevo. Comencé de nuevo con un consultorio, con 2 gabinetes. Luego abrí me ofrecieron en un gimnasio que es muy grande acá en Carlos Paz, que ocupara un sector, y abrí un centro de salud y estética, donde tenía otros profesionales que trabajaban conmigo, seguía trabajando con grupos, con pacientes. Y después ya me mudé a un centro médico más grande, donde tenía más profesionales trabajando conmigo, tenía una obra social, servicios de emergencia, o sea, lo mío siempre era así, pum, un explosivo de los chicos grandes, ¿no? Y ahí llegó mi primer quiebre, en el cual me replanteaba el sentido de la vida, del ser humano y de esa medicina tradicional, que yo me venía haciendo muchas preguntas, ¿no? Y ahí surgieron más preguntas, ¿no? ¿Cuál era la verdadera causa de una lesión? ¿Por qué enfermábamos? ¿Qué más podía hacer para ayudar a sanar a mis pacientes? Y así comencé a buscar respuestas y fue así que descubrí y aprendí que no somos solo un cuerpo, que somos lenguajes, emociones, energía, espiritualidad, y que todas esas partes tienen una relación de coherencia, que lo que pasa en uno pasa en los otros, y que inevitablemente todo eso se reflejaba. Y al descubrir eso, supe que para sanar era importante integrar todo, y que había que hacerlo desde ese lugar. Entonces llegué a la conclusión de la importancia de aprender, que desde la piel hacia adentro es fundamental conocernos, cómo estamos siendo, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo nos diseñamos desde toda esa integridad y esa libertad para elegir ser mejores a nosotros mismos cada día, porque no se trata de ser mejor a nadie, sino a nosotros mismos, crecer. Y así comencé mi proceso personal y empezaron a llegar mis primeros maestros.
Y todo empezó con una meditación zen, un taller de la novena revelación, después llegó a la física cuántica, después llegaron cursos de desarrollo personal, técnicas regresivas, después todo eso después lo iba llevando como formadora, ¿no? Cuando menos me di cuenta, ya me estaba formando como coach ontológico profesional, después como profesora de yodanza, educadora biocéntrica, formadora en enneagrama, reikista, terapeuta en flores de Bach, bioenergía y así todo lo que sumaba para esta mirada más integral y completa, yo lo hacía. Todos los aprendizajes en relación al sanar desde adentro, hacia adentro, hacia el interior de la piel para adentro. Y era muy parecido a lo que yo quería hacer cuando era niña, que quería sanar a las personas, pero ahora ya era desde otro lugar más profundo. Pero no podía trabajar desde esta medicina integral con el equipo de profesionales que yo tenía en el centro médico, porque trabajaban desde una medicina muy tradicional. Así que todo era muy difícil para mí, porque nuevamente comenzaron a surgir muchas preguntas y mi cuerpo también comenzó a hablar y hablaba con pequeños mensajes en ese momento de salud. Y les cuento una pequeña historia que me pasó en ese momento, en la cual yo no sabía cómo seguir. Y una noche yo estaba sentada en el centro médico, en la administración, y entró un señor, un viejito, lo veo, se paró en la puerta, yo no lo conocía, se paró en la puerta, me miró y me dijo: hacele caso a tu corazón, aunque la mente tenga sus razones. Yo me quedé impactada y me dijo: mira la película El viejo y el mal de Anthony Quinn. Anthony Quinn. Y se fue. Yo cerré el centro médico y en ese momento me fui a un videoclub a alquilar la película y a ver esa película, a ver de qué se trataba. Y hablaba de aprender a vivir en conexión con la esencia de nuestro ser. En una semana cerré el centro médico. Les avisé a todos los médicos que cerraba, vendí el padrón de la obra social de pacientes que tenía a una prepaga, a otra prepaga, y acepté una propuesta que me habían hecho en la escuela donde me había formado como coach ontológico para que diera la formación. Y me dijeron que elija una ciudad o una provincia de Argentina por donde comenzar. Y yo elegí Chaco, porque de esa manera yo podía viajar al norte y ver a mi familia una vez por mes, cada vez que yo viajaba para dar la formación. Así que viajé y comencé esa primera etapa que tenía relación con aprender a sanar desde adentro y eso me entusiasmaba muchísimo. Comencé con un grupo, al siguiente mes abrí otro grupo y al otro mes abrí otro grupo en otra provincia y después abrí otros grupos en otras provincias y así fue expansivo hasta abrir hasta 2-3 grupos en 8 provincias. Y viajaba todo el mes de norte hasta el centro de Argentina, todos los meses, desde el año 2008 hasta la pandemia, enseñando la formación de coaching ontológico. Y en base a todas esas otras formaciones que yo fui haciendo, fui enriqueciendo ese programa y esa modalidad de cursado. Y llegó un momento en que la escuela para quien yo trabajaba, como yo había enriquecido mucho en la formación, ellos tenían la posibilidad de tener otros avales con lo que yo había hecho y me pidieron lo mío, mi trabajo, poner a nombre de ellos, por lo que yo ahí me di cuenta de que todo eso era mío. Así que terminé con los grupos que yo estaba trabajando y dejé de trabajar en esa escuela y ahí fundé mi propia escuela, mi escuela de formación humana integral llamada Manás, con avales nacionales e internacionales que me ofrecieron desde el exterior. Y desde el año 2008 que estoy brindando la carrera de coaching ontológico profesional de manera presencial, formando coach y acompañando los procesos personales y diseños. Y me propuse eso como misión y propósito de vida, de llevar esa filosofía de vida a todas estas ciudades de Argentina.
y vivía haciendo lo que amo. ¿Qué más podía pedir? Era feliz, veía a mi familia una vez por mes y cuando regresaba estaba con mis hijos y enseñaba lo que amaba. Y ahí llegó mi segundo quiebre, en el cual me replanteaba a quienes quería acompañar en sus procesos de vida, este segundo quiebre. En poco tiempo, por diferentes situaciones de salud, toda mi familia falleció. Me separé y me quedé sola con mis 2 hijos, como mi familia núcleo. La vida se detuvo para mí, se paralizó, las palabras perdieron sentido, nada tenía sentido. El dolor era profundo e insoportable, no sabía cómo iba a seguir, no tenía sentido. Viajar al norte, de alguna manera, había perdido ese motivo que era el principal para mí y que era visitar a mi familia. Así que cada vez que viajaba al norte era muy, muy difícil para mí. Era encontrarme con toda mi historia, con mi tierra. Le pedí a Dios que si me quedaba viva, sea para ser feliz y para acompañar a las personas a ser felices, y si no, que me lleve con todos. Porque necesitaba resignificar mi vida, porque nada tenía sentido. Cada vez que llegaba era muy fuerte, por lo que decidí aferrarme a esos grupos en los cuales yo les enseñaba a vivir. Yo les enseñaba a vivir desde otra filosofía, desde otra mirada, los motivaba a que continúen con sus vidas. Entonces yo me prendí fuerte a ellos porque lo que yo les daba a ellos era lo que yo en realidad necesitaba. Y así seguí viajando todos los meses, aprendiendo de a poco a darle un nuevo sentido a mi vida. Y nuevamente fui creciendo, y qué mejor otra vez haciendo lo que amo se puede dar un nuevo sentido a la vida. Y así pasaron los años, comencé a poder viajar al norte, disfrutando mi trabajo, mi nuevo modo de vida, aunque no dejo de extrañar a mi familia, aunque no dejo de llorarlos. Dicen que cuando podemos contar la historia sin llorar tanto, es porque nuestra alma comenzó a sanar. Pero empecé a tener problemas de salud. Todos los análisis me daban muy mal. Subí 25 kilos de peso y cada vez todo era peor. Me salían herpes en los labios, se me hinchaban los ojos. Todos los análisis eran valores muy altos y los médicos no entendían qué me pasaba porque yo hacía todo lo que amaba. O sea, enseñaba una filosofía que amaba, mi estilo de vida es sano, mi alimentación sana, me gusta caminar, hacer gimnasia, si es medicina homeopática, hacer meditación. En cada lugar que yo llegaba, dejaba mis valijas y salía a caminar. Después de trabajar con los grupos, salía a caminar sola o con los alumnos, que de a poco fueron siendo mi familia elegida también, y caminaban conmigo. Me conectaba con la naturaleza, una vida súper sana, pero mi cuerpo no sentía igual que mi cabeza. Todos los médicos me decían que tenía estrés, porque era o es virus o es estrés. Y no tenía sentido ese estrés por mi estilo de vida. Hasta que me derivaron a una médica especialista en medicina integral sistémica, que es de Argentina y formaba parte de un equipo de profesionales en Estados Unidos que estudiaban todo el sistema integral del ser humano desde un montón de otras ciencias que acá todavía no habían llegado. Me escuchó cómo yo vivía, me miró todos los estudios, me hizo miles de preguntas y me dijo: lo que pasa, Lilia, es que vos sos paz. Vos sos una persona altamente sensible. Y yo me quedé mirándola porque no entendía lo que me decía. Me explicó que tenía que estudiar sobre la alta sensibilidad, que yo tenía todos los recursos para sanarme, para tener una vida normal y que podía volver a mi eje al saber quién soy yo.
Y me derivó con otro médico en la provincia de Córdoba, quien al verme me dijo lo mismo. Me dijo, Lilia, sos paz, tenés que estudiar, vos tenés todos los recursos para trabajar en vos, yo no puedo hacer nada, es un trabajo tuyo. Lo tuve presente, estudié, aprendí la teoría, comencé a reconocerme, todo muy acá, muy procesado, a ver quién yo era, no dije nada. Empecé a mirar a las personas, quiénes podían ser paz, quiénes no, a mis alumnos, empecé a recorrer, seguí mi vida, seguí viajando, seguí trabajando y cada vez más que seguía haciendo, yo era como que vivía en Alicia en el País de las Maravillas, era muy feliz creando esos momentos mágicos, pero mi salud cada vez estaba peor. Y aposté a más. Y comencé a formarme en lo virtual, aprendiendo a crear mis propios cursos grabados para poder tener mi escuela online también, para poder llegar, así como ahora, más allá del estar presente, más allá de las pantallas. Y bueno, ahí llegó mi tercer quiebre. La vida, sí o sí, me puso de cara a mi persona para que me haga cargo de mí, de mi propósito de vida y de mi misión de vida. Comenzó la pandemia, así que llegué a mi casa en el último colectivo que llegaba acá, se iban cerrando las rutas, llegué a mi casa, empecé a trabajar virtual, prendí la computadora, encuentros para conversar en cuarentena, abierta a todo el mundo, yo seguía, empecé a hacer gimnasia en mi casa, a caminar, porque tengo una cinta para caminar, tenía cursos grabados, todo para seguir virtual, mientras veía cómo me iba a rediseñar. Y un día, haciendo ejercicios, llevando las piernas hacia atrás, sentí así como una explosión en mi espalda, un dolor muy fuerte. Estábamos en plena pandemia. Los médicos no me querían atender. Me hicieron una radiografía donde pusieron en el informe de que estaba todo bien. Los médicos de afuera me dijeron que yo estaba somatizando el COVID, que siga haciendo mi vida, que haga más gimnasia y listo. Así que seguí haciendo mi vida y haciendo más gimnasia y más ejercicio y caminar, pero cada día no podía más caminar. Y así un año. Y después de un año logré que me hagan otros estudios, porque yo llegó un momento en que yo no podía más ni caminar. Y era un solo dolor. Y después después de atravesar muchas burocracias, logré que me hagan otros estudios y resultó que yo tenía un aplastamiento de una vértebra en la mitad de la columna. No estaba somatizando el COVID. Y las opciones eran una cirugía, rellenar la vértebra con cemento, con el riesgo de que caigan al canal medular cemento y quedarme paralítica, usar un corset que es desde la axila hasta la cadera, que es de plástico todo el día, y el dolor extremo, y que los médicos no sabían cómo medicarme, y me dijeron que tenía que caminar con un andador por el resto de mi vida. Y ahí nuevamente la vida se detuvo, se paralizó para mí, y las palabras perdieron sentido. Nada tenía sentido, solo el dolor. Cualquier cosa que me digan no era importante, porque yo no sabía cómo iba a seguir mi vida, no sabía cómo reconstruirme desde ese lugar en que no me podía ni mover, no podía respirar, solo era dolor. Me descartaron que tenga cáncer, que tenga infección de huesos, y lo que tenía era una osteoporosis severa, fracturaria, que fue mal medicada en ese momento en que estaba tan mal de salud y que yo tenía estrés y que eso fue avanzando. Yo me iba a la pileta, me movía y sentía y se me fracturaban las costillas, que después se descubría en los estudios. Decidí no operarme y usar el corset todo el tiempo que mi cuerpo necesite hasta que se suelte mi vértebra y que me acompañen los médicos. Algunos médicos me decían, Lilia, operate y listo. Yo no quería correr ese riesgo de quedarme paralítica. Y un médico me dijo, yo te acompaño mientras vos aguantes.
Y así estuve con corset 1 año y medio adentro de ese corset, con tratamiento para el dolor crónico, súper medicada. No podía caminar, no podía ni cruzar la calle, ni levantarme de la cama, ni sostener un pan en la mano, porque todo era dolor. Por lo cual ahí me fui hacia las profundidades del abismo de mi alma. No sabía cómo seguir y a su vez, sabiendo de que la tecnología avanzaba y que tenía que aprender, pero a su vez era para qué aprender algo que mañana iba a cambiar. Entonces comencé a enojarme, empecé a enojar con la virtualidad, con mi vida, con lo que me pasaba, no entendía qué era lo que me pasaba, cuál era el mensaje. Así que un día le pregunté a la vida y le pregunté a Dios que me ayuden a entender el mensaje que evidentemente yo no lograba darme cuenta. ¿Para qué me pasaba lo que me estaba pasando? ¿Cuál era el aprendizaje que yo tenía que alcanzar o lograr? Y un día entendí, necesitaba aceptarme. Necesitaba aceptar mi alta sensibilidad, ocuparme de mí, abrazar mi alta sensibilidad, enseñarle a mi entorno sobre el tema de qué se trataba ser altamente sensible y vivir desde mi propia esencia. Y ahí comencé a hablar primero con mis hijos, que eran lo más cercano que tenía, pero que nunca había profundizado sobre el tema. Porque era como en ese momento un título y no es un título. No es un cartel, no es una patología. Ser altamente sensible significa ser sensible en todos los sentidos, la vista, el oído, el olfato, el tacto, la piel, el gusto, todo, las percepciones, la energía. El cerebro derecho es como que está más desarrollado, el sistema nervioso responde mucho más rápido ante los estímulos. Es como que una persona que es sensible responde un 10% y altamente sensible un 100% ante todos los estímulos, no solo estos que podemos tocar y ver, sino la percepción, la intuición, todo es más. Y el sistema nervioso respondía, obviamente, mucho más a todo lo que yo les ponía, ¿no? Porque es como un escáner, es un ver todo, tener más información que todo. No es una condición, no es una patología, es una manera de ser, es genético, es hereditario, forma parte del ADN. Así como una persona tiene el cabello negro y otra es rubia, otra tiene la piel blanca y la otra es morena, una persona es sensible y la otra persona es altamente sensible. Se puede estar muy alegre o muy triste, todo es más si no sabemos cómo gestionar todo eso, ¿no? Así, si yo soy muy blanca, sé que necesito un protector, pero no por eso la patología, esta persona es blanca. No, necesitaba gestionar mi sistema nervioso. Y que era como vivir en una montaña rusa de emociones, no saber qué hacer, por lo que se llegan a sufrir muchas enfermedades, porque el cuerpo estaba en todo lo que yo venía viviendo. No. Al recibir tantos estímulos, me enfermaba, me medicaban, y es algo que se descubrió hace pocos años, en el año 1995, investigando sobre la timidez, se descubrió la alta sensibilidad y el 30% de la población en el mundo es altamente sensible.